Bien, mis hermanos, bienvenidos a una nueva cápsula de fe. Hay un texto en la Biblia que cualquier traducción bíblica, cualquier Biblia de cualquier cristiano, que se diga cristiano, y cualquiera que tenga Biblia, va a encontrar una cita bíblica que es Mateo 16, versículo 18, que dice: Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y no podemos discutir de que el Señor quiso dejar una iglesia donde iba a depositar la verdad a través del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo vendrá y los llevará a la verdad completa. ¿A quién? A la iglesia. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es decir, Cristo dejó una iglesia. Para aquellos que andan medio perdidones y dicen que no, que la iglesia no es la que todo el mundo cree, que la iglesia no es esto, no es lo otro, que Jesús no quiso dejar ni siquiera una iglesia, pues están muy equivocados, porque todos tienen en sus traducciones bíblicas esta gran cita, Mateo 16, capítulo 16, versículo 18, que dice: Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es decir, el Señor quiso dejar una iglesia. Ahora, ¿cómo debe ser esta iglesia que nos dejó nuestro Señor? Nos dice Efesios capítulo 4, versículo 5, que esta iglesia debe ser una. ¿Por qué? Porque hay un solo Señor, un solo Dios, un solo Espíritu, un solo bautismo, solamente una sola y única iglesia, solamente una sola. Además de que esa iglesia, por ahí algunos dicen que pues es invisible, solamente Jesús lo dijo por decirlo. La iglesia se refiere a todos los creyentes que creen en Él, sin importar de qué denominación sean. No, porque Jesucristo lo especifica bien claramente cuando ora, cuando le ora al Padre. Juan capítulo 17, versículo 20 dice al Padre: Padre, no te ruego solo por estos, es decir, por sus apóstoles, sino por los que creerán por la palabra de estos, para que todos sean uno, así como tú en mí, yo en ti, que ellos sean, fíjense el adverbio, perfectamente uno en nosotros. Y para aquellos que dicen que la iglesia es invisible, más adelante nos dice ese mismo texto: para que el mundo crea. ¿Sabes por qué el mundo de hoy no cree? Porque hay muchas iglesias por ahí, porque hay muchos credos diferentes, porque hay muchos bautismos diferentes. Por eso el mundo de hoy no quiere creer en Jesucristo, porque Jesucristo dijo que seamos uno solo, una sola y única iglesia, con un solo Señor, con un solo Espíritu, con un solo bautismo, una sola verdad revelada. Pero no creemos, tenemos doctrinas diferentes. Por eso no cree el mundo del día de hoy. Para que el mundo crea, nos dice la palabra de Dios. La división, mis hermanos, solamente puede venir del demonio. Así es que la iglesia debe ser una sola y debe ser visible. La iglesia de Jesucristo debe ser santa, y eso lo encontramos en Efesios capítulo 5, versículos del 25 al 27. Además de Mateo 16, 19, donde dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Hay algunos que dicen: no, es que la iglesia católica sí era la que Jesús realizó, pero luego se corrompió. A ver, espérate tantito, entonces no crees en Jesucristo. Jesucristo dijo que las puertas no prevalecerán. Y si según tú se corrompió, me pongas el año que le pongas, entonces ya lleva muchos años donde está prevaleciendo el mal sobre la iglesia. Y Jesucristo dijo que las puertas del infierno no iban a prevalecer. El infierno no iba a vencer sobre la iglesia, porque la iglesia se iba a mantener santa. Efesios 5, 25, 27. Además, la iglesia tiene que ser católica. Marcos 16, 15. Dice: vayan a todas las gentes, predicarles la palabra, predicarles el evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Vayan a todas las gentes a predicar el evangelio, es decir, un solo evangelio a todas las gentes. ¿Sabes qué es eso? Es la universalidad de la iglesia. La iglesia es universal. ¿Por qué? Porque es un solo evangelio universal, un solo verso, es decir, un solo evangelio, una sola versión del evangelio a todas las gentes. Esa es la universalidad de la iglesia que nos dice en la Sagrada Escritura que tiene que tener. ¿Y cuál es una palabra en griego para universal? Católico. Tan sencillo como eso. Entonces la iglesia tiene que ser una, tiene que ser visible, tiene que ser santa, tiene que ser católica. La iglesia tiene que ser apostólica, porque nos dice en 1 de Timoteo 3:1 que la iglesia de Jesucristo tiene
obispos, episcopos. Además, Santiago 5:14 nos dice que tiene presbíteros, que son los ancianos de aquella primera iglesia. Además nos dice 1 Timoteo 3:8 de cuáles son los requisitos para los diáconos. La iglesia de Jesucristo debe tener obispos, episcopos, presbíteros y diáconos, 3 órdenes, 3 grados del orden sacerdotal, mis hermanos. Yo te pregunto, ¿tu iglesia tiene obispos? ¿Tu iglesia tiene presbíteros? ¿Tu iglesia tiene diáconos? Si no, seguramente no estás en la iglesia de Jesucristo, mis hermanos, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, nos lo dice Colosenses 1:24. Además, la iglesia es la esposa de Cristo, Efesios 5:31-32, mis hermanos. Y además, por supuesto, algo que es fundamental y algo que es bien importante, y nos dice la Sagrada Escritura, en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15, nos dice: te escribo estas cosas con la esperanza de ir pronto a ti, pero si tardo, para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. La iglesia es columna y fundamento de la verdad. Que a algunos no les convenga que la iglesia sea visible, sea santa, sea católica, eso es otra cosa, mis hermanos. Jesucristo instituyó una iglesia. Sectas y religiones jamás me harán